Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena y damos inicio a la serie de videos del día de hoy, donde voy a comenzar con los videos relacionados con la temática del miedo, o sea que se pueden empezar a conectar en este video chat. Para poder empezar a trabajar la temática del miedo, de qué se trata el miedo, cómo podemos enfrentarlo, cuáles son nuestros miedos. Disculpen la tardanza del enlace del día de hoy, pero se debió a que estuve participando directamente con México, con todos mis amigos, que les mando ¡mua! Un beso gigante a todos mis alumnos, estudiantes, seguidores en México. Estuvimos en más de 20 estados conectados vía online con una serie de charlas muy interesantes sobre temas importantes para esta cuarentena y el encierro. Y bueno, me he atrasado un poquitito, me he liado un poquito con el tema de los horarios, pero aquí estoy cumpliendo con todos ustedes porque los quiero muchísimo y los extraño cuando no hago los videos. Necesito poder hacerlos y tener contacto con todos ustedes. Así que muy bienvenidos a todos los que se están conectando para participar en vivo. Les recuerdo como siempre que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Inclusive pueden suscribirse y darle activación a la campanita del canal de YouTube, donde tengo todos estos videos que voy subiendo y trato de estar al día. Y que me tengan paciencia porque soy yo sola, ¿ok? Y estoy con todo y bueno, se están sumando muchos países, ahora se sumó todo México, así que bueno, pero siempre mi corazón está con ustedes y siempre estoy formándome incansablemente para poder aportarles y hacerles llegar todo lo mejor en cuanto a videos motivacionales y herramientas para poder salir adelante en esta cuarentena. Ustedes saben que justamente en la temática que trabajamos el día de hoy con la gente de México, estuvimos trabajando la psicología del encierro en cuarentena y trabajábamos el concepto del miedo. Y a mí un elemento muy interesante que me pareció poder señalarles a todos mis compañeros y mis estudiantes mexicanos fue algo que quiero compartir también con todos ustedes en esta oportunidad del video sobre miedo, que vendría a ser poder hacer un paralelismo entre la situación que estamos viviendo en la actualidad y un síndrome de Estocolmo, ¿ok? La diferencia con un síndrome de Estocolmo al encierro que estamos viviendo actualmente es que nosotros cuando nos encontramos en encierro actualmente es voluntario. En el síndrome de Estocolmo es un síndrome que se manifiesta diríamos, generado por secuestros extorsivos, donde la persona involuntariamente pierde su libertad. Nosotros voluntariamente hoy hemos perdido nuestra libertad, entre comillas, a través de la cuarentena, que es de alguna manera voluntaria. Nuevamente lo repito. Sin embargo, hay paralelismos interesantes entre la vivencia psicológica de encierro de las víctimas del síndrome de Estocolmo y la vivencia psicológica de los que estamos hoy por hoy en cuarentena confinados. Y en este sentido, poder hacer un paralelismo que es súper interesante y que les va a aportar muchísimo entre lo que vendría a ser el perpetuador o quien nos secuestra y quién sería en esta circunstancia el personaje, diríamos, que encarnaría o que representaría la parte que estaría secuestrando o que estaría, diríamos, sacándonos la libertad de movimiento, la libertad de libre albedrío, de voluntad, etcétera. En este caso, en realidad, no estamos hablando que se trate del virus el que podría representar a nuestro perpetuador o a nuestro victimario, todo lo contrario. A mí me parece que nuestro perpetuador hoy en día más importante, contra el que tenemos que luchar y tenemos que estar siempre tratando de ver de qué manera poder vencerlo psicológicamente, es el miedo. El miedo es una conducta, como ustedes saben, que puede ser totalmente modificable y en realidad hoy por hoy estamos siendo muy presos de la conducta del sentimiento de miedo frente a la muerte, frente a que le pase algo negativo a nuestros seres queridos, frente a que nosotros podamos enfermar, frente a perder las oportunidades de la existencia frente a la vida, que se nos termine nuestra existencia sin haber podido llevar adelante o realizar y concretar todos nuestros deseos y nuestros sueños, etcétera. Por consiguiente, hoy por hoy, el miedo es nuestro gran perpetuador y en realidad vendría a ser el victimario si nosotros hiciéramos un paralelismo con el síndrome de Estocolmo. ¿Qué tenemos que hacer con el victimario o el perpetuador
en función de si estuviéramos viviendo un secuestro extorsivo. El comportamiento por naturaleza de supervivencia de la víctima es poder aliarse a quien en realidad la está secuestrando, a quien en realidad le está quitando la libertad. Y yo creo que en esta situación lo que tenemos que poder saber inteligentemente gestionar desde el punto de vista de las emociones y la psicología es poder sabernos acercar y amigar con nuestros miedos, con nuestros temores más internos que hoy por hoy están como muy resaltados, muy exaltados, muy exacerbados como producto de la cuarentena y del encierro. El miedo aumenta, el tiempo pasa, las personas empiezan a estar más preocupadas cada vez más. Es verdad que la psicosis, diríamos, y la alarma inicial disminuye, sin embargo, la conducta de miedo es algo que se sostiene en el tiempo y muchas veces puede aumentar. Entonces hay que aprender a poder gestionar hábilmente la conducta del miedo, justamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? La clave para esto no es huir en sentido contrario o negar y partir de la base de que no sentimos miedo cuando en realidad sí lo sentimos y lo experimentamos. La base es conocer de qué se trata el miedo y tratar de poder amigarnos con esas sensaciones de miedo y esas vivencias de pánico e integrarlas a nosotros. ¿Cómo se hace esto? A ver, tiene varias partes, pero en realidad para ir entrando en tema, yo les puedo decir, les puedo compartir que lo que es clave y fundamental es que nosotros primero tomemos conciencia de que el miedo es una conducta defensiva y de supervivencia natural de todos nosotros como animales que somos. El miedo de alguna manera es lo que marca la distancia entre el objeto a conocer y algo que nos pueda proteger de algún tipo de comportamiento o vivencia que nos pueda lastimar. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos miedo, en realidad no es totalmente negativo. Es un mecanismo de defensa y de preservación de supervivencia. El niño, por ejemplo, tiene miedo a lo desconocido porque tiene miedo que sea algo que le pueda valer la vida o que le pueda hacer muchísimo daño. Por consiguiente, en base a esto, tratar de aceptar que también el miedo como una conducta es una conducta más que se asocia a nuestra existencia, que se asocia a nuestro existir, que no es negativa totalmente, que en realidad es de preservación y que si consigo asociarla y vincularla, unirla a mi estado de ánimo aceptable y darle un espacio correspondiente, amigarme, diríamos, con esa conducta, por consiguiente voy a poder avanzar mucho más fácilmente en este proceso, por lo menos en este proceso de confinamiento y cuarentena en el que estamos viviendo. Hay dos tipos de miedos. Tenemos los miedos racionales y tenemos los miedos irracionales. Los miedos racionales son los miedos que yo les señalaba que tienen que ver con lo defensivo y con la supervivencia. El ser humano racionalmente tiene miedos naturales para poder sobrevivir. Es nuestra manera de responder a lo desconocido, primero y principal, tratándonos de proteger bajo todo concepto, diríamos, de algo que nos pueda afectar de manera directa. Después existen los miedos irracionales, que son los miedos que están enlazados con las emociones mucho más inconscientes, todas esas emociones que en realidad no controlamos de una manera consciente en su totalidad, que están más vinculadas a aspectos inconscientes y simbólicos de nuestro pasado infantil, de nuestro pasado postraumático, etc. Los miedos irracionales son mucho más complicados de manejar como conducta, pero sí están presentes y, por ejemplo, aparecen y emergen bajo ejemplos como, por ejemplo, los ataques de pánico, donde en realidad la persona irracionalmente siente que va a morirse si pasa un auto de determinado color o asocia el sentimiento de muerte y la asfixia a observar algo que activa el pensamiento y la vivencia de pánico. Ahí ya estamos frente a miedos más irracionales. La clave para controlar el miedo es aprender a dominar nuestros fantasmas. Porque en realidad el trauma, lo que generan los seres humanos, es una vivencia fantasmagórica a nivel psicológico que puede ser, diríamos, expresada más fácilmente para que todos entiendan, como esto de si veo, por ejemplo, una cucaracha y le tengo fobia a las cucarachas, ¿a qué asocio la cucaracha? Porque en realidad la cucaracha no es lo que me genera la fobia, sino a lo que está asociado ese insecto, lo que me genera realmente la fobia y el terror. Por consiguiente, el miedo es eso, es una conducta de reacción frente a fantasmas
de alguna manera emocionales que no hemos podido superar por distintos aspectos traumáticos que emergen a través de representaciones que pueden ser visuales, representaciones auditivas, emocionales. La vivencia de cuarentena hoy por hoy de alguna manera levanta emocionalmente todo este tipo de vivencia muy complicada y la reflota, la revive de una forma muchísimo más fuerte. Entonces me parece que estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta para poder ir controlando y dominando justamente las conductas de miedo, ¿sí? El gran tema, diríamos que empieza a aparecer también asociado a todo este factor, que no es menor, es que la acumulación de conductas de miedo sin enfrentarlas correspondientemente genera, por ejemplo, comportamientos fóbicos, comportamientos donde en realidad nuestra mente va a empezar a responder automáticamente sin que nosotros tengamos control consciente de lo que hacemos o lo que decimos frente a determinadas situaciones, y a largo plazo genera deterioros importantes emocionales, traumáticos, donde en realidad empezamos a sentirnos más desvalidos internamente, nuestra autoestima decae, baja, nos sentimos mal emocionalmente porque estamos pasando a ser víctimas de nuestro propio miedo. Entonces la clave en cuarentena y en encierro hoy en día es anteponernos a las conductas de miedo que salen de nosotros mismos, nos pertenecen, nosotros no les pertenecemos a ellas, ¿ok? Y paralelamente dominar e integrar, diríamos, fraternamente el miedo como parte de nuestra vivencia psíquica. No negarlo ni excluirlo, porque lo único que vamos a conseguir con eso es que aumente como comportamiento y se transforme en algo indómito, en algo que cuando llegue un momento y yo interprete que no lo puedo dominar más, realmente se transforme en un problema emocional importantísimo de poder superar, ¿sí? Ser valiente no es nunca tener miedo. Ser valiente es conquistar el miedo que nosotros sufrimos o sentimos cuando vamos a enfrentar algo nuevo. Las personas valientes no son personas que no sufran la vivencia de miedo como conducta, sino que son personas que en realidad se enfrentan a la situación nueva a experimentar, viven el miedo y lo saben transitar como experiencia y aliarse a sus partes positivas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo que dar un examen, ¿sí?, que sea valiente para presentarme, no significa que no sienta miedo de presentarme al examen, sino que significa que aprendí a saber enfrentar la circunstancia del examen, ¿de acuerdo? Y vivir y experimentar la vivencia de miedo internamente, ¿sí? Saber de qué se trata, aceptarla y calmarme a mí misma y decir, ok, no importa, estoy viviendo miedo, estoy con pánico, es entendible, suele suceder en una instancia de examen, pero tengo que hacer el examen, tengo que entrar, tengo que darlo y tengo que salvarlo. Ese es el comportamiento de una persona valiente, que se antepone a la vivencia del miedo, a pesar de que sepa que es una vivencia desagradable. Pero la persona que lo evita bajo cualquier concepto es una persona que va a desarrollar lo que se llama una personalidad evitativa. Una personalidad donde de manera fóbica, o mejor dicho, contrafóbica, que es contrario a lo fóbico, busca bajo cualquier concepto evitar, eludir la circunstancia que lo hace tomar contacto con el estado de miedo, que a su vez genera pánico, y nunca termina de enfrentar ni de dar cierre a las situaciones que lo cuestionan o de alguna manera lo ponen en tela de juicio. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede con el miedo? ¿Cuándo es esperable y cuándo se transforma en una conducta que de tanta acumulación se transforma en una conducta que nos entorpece en la vida y hay que poder intervenirla terapéuticamente? Cuando el miedo realmente se transforma en un camino de impedimento para la calidad de vida de la persona es cuando nos imposibilita la acción. Cuando nosotros tenemos una vivencia tan fuerte de miedo frente a determinada circunstancia o determinado hecho y no podemos hacer para poder avanzar sobre esa situación, no podemos solucionar, no podemos resolver, ahí el miedo se acaba de transformar en un problema patológico que tenemos que trabajar terapéuticamente para poder salir adelante y para poder superarlo. Se está transformando realmente en una problemática con otro tipo de fondo, con otro basamento, ¿de acuerdo?
Vivir sin miedo es vivir feliz, pero ¿cómo vivo sin miedo? Vivir sin miedo es vivir sin amenazas. El miedo como conducta en realidad nos lleva a una vivencia psíquica bajo amenaza todo el tiempo, donde nos encontramos amenazados emocionalmente, que es muy complicado de poder sacar adelante. Y en realidad, ¿cómo lo disuelvo? Empezando a vivir en el aquí y ahora. Ni exceso de pasado, ni exceso de futuro. Ni angustia, que es exceso de pasado, ni ansiedad, que es exceso de futuro. Estoy aquí y ahora, y en este momento donde aquí y ahora me encuentro completamente seguro y a salvo, porque no va a pasar nada del pasado, ni va a pasar nada del futuro que me ataque. Por consiguiente, tengo que manejar ese principio para poder dominar de una manera más práctica las conductas de miedo, para que no me paralicen, porque el miedo, una de las cosas que hace cuando está instalado de manera patológica en la vida de alguien, es paralizar a la persona no sabe qué más hacer, queda quieta, estática, y ahí empiezan los principios de depresión que después van a derivar en cuadros más complicados emocionales. No se olviden, que esto me parece que es clave, que el miedo, como me paraliza cuando está instalado desde un lugar patológico, se termina transformando en una conducta psíquica que a mí me deja en una posición totalmente neutra, donde no entra información a mi mundo, ni tampoco sale información de mi mundo para afuera, ¿ok? Entonces, este elemento de neutralidad total en la que quedo y de parálisis total en la que quedo a través del miedo patológico, que no me deja hacer frente a la realidad, me lleva de alguna manera a quedar en una posición que psicológicamente lleva el nombre de la posición del muerto. La posición del muerto es un cuerpo físico-psíquico del que no sale ni entra nada. Entonces, en esa posición de parálisis total, lo que deriva de manera directa e inmediata es la muerte psíquica de la persona. La persona siente que realmente está muerta psíquicamente y que no hay nada que pueda entrar a ella ni nada que pueda salir. Por consiguiente, no hay una comunicación con el afuera. Y aquí estamos frente a o ante la puerta de la entrada de las depresiones, de las angustias mayores y de los intentos de autoeliminación a largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo aprendemos a gestionar la conducta del miedo y saber promover en nuestra mente los pensamientos positivos y los pensamientos de autoconfianza. Ustedes saben que cuando uno trabaja con niños ve muchísimas cosas que tienen que ver con conductas primitivas que todos tenemos, pero en el niño se ven de una manera, diríamos, muchísimo más común o más naturalizada. Y una de las conductas que veo muchísimo en clínica infantil es, por ejemplo, los niños que cantan, que de alguna manera se cantan a sí mismos para calmarse. Cantarse a uno mismo es una conducta transicional de autocalmado, o sea, es una conducta transicional de autorrelajamiento que el ser humano trae desde su infancia, porque en realidad las primeras que nos cantan y que nos arrullan son nuestras mamás. Por consiguiente, el cantar o el tararear una canción o el silbar es una manera de buscar el autoacompañamiento con uno mismo y sentirse más confiado frente a una situación que nos desata la conducta del miedo. Cuando sientan parálisis frente a algo, cuando manejen una conducta de miedo que no sepan gestionar o que no sepan manejar, piensen en cosas o hagan acciones que les devuelvan la autoconfianza, como por ejemplo cantarse a sí mismos. Cálmense a ustedes mismos, porque el cerebro responde a este tipo de conductas de manera inmediata, porque el cerebro tiene recuerdo de nuestro pasado. Cuando nuestra mamá nos cantaba, cuando nuestra mamá nos arrullaba, es una manera de autocontenerse. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden de este tipo de ejercicios emocionales muy personales, muy internos, para poder anteponerse y dominar las vivencias de miedo y de angustia. No permitan que la conducta de angustia y de miedo los absorba, los lleve para su agujero oscuro. Antepónganse a eso y traten de pensar en vivencias, en comentarios, por ejemplo,
Yo tenía una paciente que siempre me recordaba en las consultas que cuando ella se encontraba en momentos difíciles se acordaba cómo su mamá, cuando ella era niña, le decía que ella podía, que ella era buena, que ella iba a poder salir de esa situación, que ella iba a poder salvar ese examen, porque ella era buena, porque ella valía. ¿De acuerdo? Entonces traten de autoalimentar sus cerebros en los momentos de pánico y de miedo con este tipo de recuerdos y pensamientos, porque el cerebro es muy sabio y sabe perfectamente bien el canal que ustedes van a tocar con estos recuerdos y va a poder reponerse de manera inmediata y salir de esa situación de oscuridad, de angustia y padecimiento a la que muchas veces nos vemos atrapados por la vivencia del miedo patológico. Recuerden estos elementos que son muy importantes. Hay una película, hoy estoy para las películas porque a mis alumnos de México les pasé no sé cuántas películas, pero hay una película que me encantaría que pudieran ver, después si quieren se las dejo abajo en el link que sé que muchos me preguntan después, se las puedo dejar asociadas. Que se llama The Maid, es una película que ganó, que estuvo premiada por los Óscares, sobre la vivencia de las señoras que hacían en la época, desgraciadamente, de la posesclavitud en Estados Unidos, todo lo que eran los servicios de acompañamiento y de maids, o sea, de mucamas y de crianza de niños dentro de la casa de familias muy adineradas, pero muy también terriblemente hostiles con respecto diríamos, todo lo que son el trato con todo el grupo afro y demás. Por supuesto se ve segregación y demás, familias que han sido siempre siniestras con este tipo de manejos inhumanos. Y es una película muy interesante porque muestra cómo las señoras que atendían las casas de estas grandes personalidades estrambóticas norteamericanas en aquel entonces criaban también a los hijos de estos blancos, ¿de acuerdo? Y les transmitían seguridad y les transmitían contención. Y la mayoría de las veces lo que sucedía era que los hijos de estas familias acaudaladas y terribles, blancas, que ejercían muchísimo hostigamiento sobre ellos, terminaban siendo más hijos de estas señoras de crianza y estas mucamas de casa que de las propias madres o de las propias mujeres de la familia. Y muestra la historia de la protagonista, que es una mujer, que me encantaría que después pudieran ver la película, donde en realidad ella es criada por una madre terrible que no la quiere, que no la contempla, que la trata muy mal. Y la madre verdadera, o sea, la persona que realmente se termina transformando en su verdadera madre de crianza, es la señora que atendía la casa de color, que es la que realmente la quiere como una verdadera mamá a esta niña. Y una de las cosas que le decía era, cuando sientas miedo o pánico y sientas mucho temor frente a lo que estás viviendo, te está pasando, que es todo aquello que le recordaba a su madre terrible, tienes que decirte a ti misma, yo valgo, yo soy buena, yo puedo y yo voy a poder conseguirlo. Entonces, yo valgo, yo soy buena, yo soy agradable, yo puedo, yo voy a poder conseguirlo. Son todos los elementos de autoafirmación que el ser humano necesita internamente para poder vencer sus miedos terribles y sus parálisis. Cuando nosotros hablamos de alguien que está bajo la parálisis generada por un miedo, terapéuticamente hay que saber a qué asocia el miedo. En el caso de esta protagonista de la película, su miedo terrible estaba asociado a su madre terrible, a quien la había criado sin amor, sin contemplación, sin quererla, sin cuidarla, ¿sí? Entonces todas las situaciones que representaban miedo y amenaza para ella estaban asociadas a esta madre siniestra, ¿ok? Entonces esta señora, muy hábilmente y desde una cátedra de vida increíble, le enseñaba a que tenía que decir, cuando te sientas amenazada, repítete a ti mismo por dentro, yo soy buena, yo valgo, yo sirvo, yo soy amable, yo puedo. ¿De acuerdo? Así que acuérdense que ustedes siempre pueden, que siempre que crean en ustedes van a poder. Lo que necesitamos es fe y autoconfianza en nosotros mismos. Es difícil de conseguir, pero no es imposible. Siempre pueden. Acuérdense de estas palabras. Siempre pueden. Ustedes siempre pueden. Y si saben que siempre pueden, siempre van a seguir pudiendo.
¿De acuerdo? Les mando ¡mua! Un beso enorme. Sigo con los próximos videos. Hoy me van a ver mucho. Si no me pudieron ver hoy en vivo, conéctense cuando puedan. Estoy en las redes sociales. Asóciense a mi canal por YouTube. Perdonen hoy mi cara porque estoy súper cansada. Hace ya casi como unas 10 horas reloj que estoy en videoconferencia y voy a seguir porque tengo que cumplir con ustedes y con los videos que prometí. Estoy subiendo todo a la par por mi canal de YouTube para que todos tengan acceso a él. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por los corazones. Espero que les haya servido el video de hoy relacionado con el miedo. Y ahora en el próximo video los espero porque vamos a trabajar nada más y nada menos que el concepto de las culpas. Sentimiento de culpa, autocastigo, autoflagelación, cómo nos culpamos a nosotros mismos y en realidad qué ganancia mental buscamos cuando nos estamos culpando frente a nosotros mismos y frente a los demás. Gracias por los deditos para arriba, por los likes, muchísimas gracias a todo el Uruguay, ¡mua! A todo el Perú, besos y abrazos enormes, a todos mis amigos queridos también de México que ahora se sumaron, Argentina, Chile, Paraguay que también sé que se suma y seguimos en contacto para, como siempre digo, salir mejor de la cuarentena de lo que entramos a ellas. ¡Mua! Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau, chau.